Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que lo estén viendo. El equipo está integrado por Acel Ledesma, Carlos David, Estrada Pereira Laura, Franco Arroyo Yelton, Guzmán Contreras Blanca, González Almendral Rodrigo, González Susarra Ivania, Hernández Sánchez Néstor, López García Aldo, Sandoval Flores Grace, Valdés García Luis Osvaldo. Somos el equipo uno y vamos a exponerles sobre los trastornos en la infancia y adolescencia, que son los trastornos del neurodesarrollo. Comencemos. Comenzaremos con los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos son patología de origen neurobiológico o déficits que pueden aparecer a causa de un desarrollo normal del cerebro o a causa de daños en el mismo. Todo este tipo de trastornos pues en sí puede aparecer en edades tempranas, como en la edad de que estamos nosotros en la primaria. Ponen en riesgo el desarrollo del cerebro, pudiendo ocasionar incapacidades que pueden acompañar a la persona a lo largo de su vida, que se puede ir evolucionando cada vez más en nuestra vida. Pues en sí todos estos trastornos afectan como las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención, el aprendizaje, que más adelante lo van a explicar mis compañeras o compañeros. Por este motivo, su rápida en sí detención o intervención temprana son muy importantes para mejorarlo el pronóstico de estos trastornos, que no se puede ir evolucionando más a nivel. Los principales síntomas del trastorno del neurodesarrollo, los síntomas habituales de son los siguientes, perdón, que es bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, exceso de energía, deficiencias en el lenguaje, aislamiento en las relaciones sociales, dificultad para controlar las emociones. Y aún así existen diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo. De esta manera de que los síntomas pueden variar en función del tipo de trastorno que se le vaya tratando al niño o niña. Los trastornos del neurodesarrollo. Aquí les voy a explicar lo que sigue. Estas patologías pueden ser detectadas tras la evaluación de un psicopedagogo. Un trastorno del neurodesarrollo, trastornos del desarrollo neurológico, es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la moderación neurológica normal de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, alteraciones o retrasos en el aprendizaje, como ya lo comenté, principalmente que se va retrasando el niño en sus escuelas, en su escuela, perdón, y a nivel escolar, y en el crecimiento de habilidades del tipo de motor comunicacionales y sociales, que va afectando pues en sí la comunicación y más. Este tipo de trastornos de desarrollo son un grupo de afecciones en sí con inicio en el periodo del desarrollo, como ya lo comenté, que eso se va dando principalmente en la primaria o antes de la primaria. Los trastornos se manifiestan normalmente en manera precoz en el desarrollo, que se van dando cada vez más en el niño o en la niña. Trastornos del neurodesarrollo engloban una serie de trastornos, los cuales los vamos a explicar y a ejemplificar más adelante junto con mis compañeras y compañeros. Estos abarcan los trastornos de discapacidad intelectual, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos de la comunicación. Comenzamos con los trastornos de discapacidad intelectual. No, así no. Luego de la explicación de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, debemos conocer que estos abarcan o engloban una serie de trastornos. En esta ocasión y en esta presentación, nosotros nos vamos a enfocar en cuatro, donde junto con mis compañeras y compañeros vamos a explicarles y a ejemplificar algunos de ellos. Es el caso de los trastornos de discapacidad intelectual, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos de la comunicación. Vamos a comenzar escuchando a mis compañeros que les van a explicar los trastornos de discapacidad intelectual. Ok, vamos a empezar con los trastornos de discapacidad intelectual. Um,
La discapacidad intelectual, que es el trastorno del desarrollo intelectual, es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los 3 criterios siguientes. ¿Me das la siguiente, por favor? Criterios diagnósticos. El criterio A dice que las deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. El criterio B dice que las deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social, sin apoyo continuo. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más de las actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Y el criterio C, que dice que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo. Estas ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle y se las voy a explicar. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, siguen las escalas de gravedad. Aquí vamos a entrar a la explicación de lo que ya les dije. Comenzamos con la leve. Todas están divididas en 3 dominios. La leve. El dominio conceptual es en niños de edad escolar y adultos existen dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas relativas a la lectura, escritura, aritmética, el tiempo o el dinero, y se necesita en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. En adultos existe la alteración de la función ejecutiva del pensamiento abstracto, es decir, la planificación, definición de estrategias, determinar prioridades y flexibilidad cognitiva, además de la memoria a corto plazo, así como es el uso funcional de las aptitudes académicas, como pueden ser, por ejemplo, leer y manejar el dinero. El dominio social, que es donde el individuo es inmaduro en cuanto a las relaciones sociales. Esto es en comparación con los grupos de edad del desarrollo similar. Es decir, que para la edad que tiene, se considera a alguien inmaduro. Alguien inmaduro para su edad, como comúnmente lo conocemos. Este es un criterio que vamos a estar viendo en todos los dominios. Esto siempre va a ser a comparación de las personas como sus iguales, es decir, que son muy inmaduros para su edad, comparándolos con gente de su misma edad. La comunicación, la conversación y el lenguaje son más concretos o inmaduros de lo esperado para la edad. Estas personas pueden tener dificultades para regular la emoción y el comportamiento de acuerdo a la edad. Estas dificultades son percibidas por sus iguales en situaciones sociales y pueden llegar a correr el riesgo de ser manipulados por otros. El dominio práctico es en donde el individuo puede funcionar de manera apropiada para la edad en el cuidado personal. Sin embargo, estas personas necesitan cierta ayuda con las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus iguales, lo que hemos estado hablando. Igual que en el dominio anterior, se trata de lo esperado para la edad, como puede ser la compra, el transporte, organización doméstica, cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos, gestión bancaria, gestión del dinero y el juicio del bienestar y la organización del ocio. Perdón. Esto porque generalmente necesitan ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, en los temas legales y también a aprender a realizar de manera competente una ocupación que requiera habilidades. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora vamos con el moderado. El dominio conceptual es que durante el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están retrasados, notablemente retrasadas comparándolas con sus iguales. En preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente. En niños de edad escolar, el progreso de la lectura, escritura y las matemáticas, la comprensión del tiempo y el dinero, se produce lentamente a lo largo de los años escolares. En los adultos, el desarrollo de habilidades de aptitudes académicas en el trabajo y en la vida personal. El sujeto necesita ayuda continua, a diario, para completar tareas de la vida cotidiana, y las otras personas podrían tener que encargarse de la totalidad del individuo.
A diferencia que en el leve, el que solo necesitaban ayuda, en este vemos que hay alguien que se tiene que encargar de todas las responsabilidades de la persona. En el dominio social, el lenguaje hablado es típicamente el principal instrumento de comunicación social, pero es mucho menos complejo que en sus iguales. Otra vez comparándolo. La capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia y a los amigos. El individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida y en ocasiones relaciones sentimentales en la vida adulta. Sin embargo, estos adultos podrían no percibir o interpretar con precisión las señales sociales. El juicio social y la capacidad para tomar decisiones son limitadas, y los cuidadores han de brindar ayuda. En la amistad frecuentemente es afectada por limitaciones de la comunicación y sociales, las cuales son diferentes a sus iguales, como ya habíamos visto. Para tener éxito en el trabajo es necesario una ayuda social y comúnmente importante, especialmente comunicativa. En el dominio práctico, tenemos que el individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales, como pueden ser vestirse y comer, algo cotidiano, y de las funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y el tiempo, y mucho tiempo, para que el individuo sea autónomo en estos campos. Y podría necesitar que le recuerden lo que tiene que hacer. Pueden ser personas autónomas, como ya habíamos dicho ahorita anteriormente, con el tiempo, aunque puedan necesitar un poco de ayuda. Lo mismo en las tareas domésticas y los trabajos que requieran habilidades conceptuales y de comunicación, aunque este último podría estar un poquito más limitado. Una minoría importante presenta un comportamiento inadaptado por causa de problemas sociales. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora sigue grave. En el dominio conceptual tenemos que las habilidades conceptuales están reducidas. Recordemos que las habilidades conceptuales, pues bueno, ¿qué son? Son ese conjunto de aptitudes que le permiten a un individuo comprender escenarios complejos mediante el análisis, el pensamiento creativo y la comprensión abstracta. El individuo tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito o de los conceptos que implican números, cantidades, tiempo y dinero. Los cuidadores proporcionan un grado notable de ayuda para la resolución de los problemas durante toda su vida. Aquí ya nos marca un tiempo, el cual es de por vida. El dominio social. En este, el lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto a vocabulario y gramática. El habla puede consistir en palabras o frases sueltas y pueden complementarse en medios potenciadores. El habla y la comunicación se centran en el aquí y en el ahora dentro del acontecimiento cotidiano. El lenguaje se utiliza para la comunicación social más que para la explicación. Los individuos comprenden el habla sencilla y la comunicación gestual. En el dominio práctico, tenemos que el individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, como pueden ser comer, vestirse, bañarse y realizar las funciones excretoras. El individuo no puede tomar decisiones responsables sobre el bienestar propio o de otras personas. Por lo tanto, en la vida adulta, la participación en las tareas domésticas, de ocio y de trabajo necesitan apoyo y ayuda constante. Es decir, que sí puede adquirir habilidades, pero como ya vimos, puede llevar un tiempo. En una minoría importante existen comportamientos inadaptados, incluidas las autolesiones, y como podemos ver, estas se agregaron. ¿Me das la siguiente, por favor? Y por último tenemos el profundo. En el dominio conceptual, las habilidades conceptuales se refieren generalmente al mundo físico más que a procesos simbólicos. El individuo puede utilizar objetos específicos para el cuidado de sí mismo, el trabajo y el ocio. Suelen haber adquirido algunas habilidades visoespaciales. Estas son las capacidades de representar, analizar y manipular objetos mentalmente. También puede ser la clasificación basada en las características físicas. Sin embargo, la existencia concurrente de alteraciones motoras y sensitivas pueden impedir el uso funcional de los objetos. En el dominio social tenemos que el individuo tiene una comprensión muy limitada de la comunicación simbólica en el habla y en la gestualidad.
El individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos, expresa sus propios deseos y emociones principalmente mediante la comunicación no verbal y no simbólica. Pueden ser gestos. El individuo disfruta de la relación con miembros bien conocidos de la familia, con los cuidadores y otros parientes. Inicia y responde a las interacciones sociales mediante señas gestuales y emocionales. La existencia concurrente de las alteraciones sensoriales y físicas pueden impedir muchas actividades sociales. Y en el dominio práctico tenemos que el individuo depende de otros para todos los aspectos del cuidado físico diario, la salud y la seguridad, aunque también pueden participar en algunas. Los individuos sin alteraciones físicas graves pueden ayudar en algunas de las tareas de la vida cotidiana en el hogar, como puede ser llevar el plato a la mesa, por ejemplo. Las acciones sencillas con objetos pueden ser base de participación en algunas actividades vocacionales con un alto nivel de ayuda continua. Las actividades recreativas, como por ejemplo puede ser, no sé, disfrutar escuchando música, viendo una película, saliendo a pasear, o puede ser participando en alguna actividad acuática, como la natación. Todo esto con la ayuda de alguien más. La existencia concurrente de alteraciones físicas y sensoriales es un impedimento frecuente para la participación, más allá de la observación, y en actividades domésticas, recreativas y vocacionales. En una minoría importante existen comportamientos inadaptados. Por mi parte es todo y los dejo con mi compañero. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente? A continuación les voy a hablar sobre las características diagnósticas de cada uno de los criterios que presentó mi compañera Blanca. Para empezar, en el criterio A, se refiere a las deficiencias intelectuales que implican en el razonamiento, por ejemplo, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, etc. Y también incluye componentes críticos como la memoria de trabajo, razonamiento perceptivo, cuantitativo, etc. El funcionamiento intelectual para medir el criterio A se mide con pruebas de inteligencia. Las personas que se consideran que tienen una discapacidad intelectual tienden a tener puntuaciones de 2 desviaciones por debajo de la media. Y hay factores que afectan a estas pruebas, por eso los instrumentos se tienen que adaptar a cada una de las situaciones socioculturales que presenta la persona. No le vas a hacer un mismo estudio a una persona que vive, por ejemplo, en Estados Unidos que a una que vive aquí en México. Y esto puede llegar a dar resultados que son insuficientes para evaluar situaciones que se presentan en la vida real. Por ejemplo, una persona que tiene 70 de CI puede tener los mismos problemas que una persona que está por debajo de este. Entonces, ahí las pruebas pueden llegar a ser complicadas o pueden no dar un valor que sea real. En el criterio B se refieren a las deficiencias en el funcionamiento adaptativo. Y esto da a entender que es la habilidad de la persona para alcanzar estándares de la comunidad que la comunidad espera respecto a la autonomía personal y responsabilidad en comparación a otras personas de su misma edad o de su mismo contexto social. Las deficiencias adaptativas se dividen en tres. La primera es la conceptual, que es la competencia de memoria, no, es la competencia, que es la memoria del el lenguaje, la escritura, el razonamiento matemático, etc. La siguiente deficiencia es la social, que es la conciencia de pensamiento, sentimientos y emociones hacia los demás, que quiere decir la empatía, y también las habilidades para comunicar o para ser amigos. La tercera deficiencia se llama la deficiencia práctica, que esta se refiere al aprendizaje, la gestión de situaciones virtuales como el cuidado personal, la gestión del dinero, etc. Estas se evalúan clínicamente y utilizando medidas individualizadas, culturales y psicométricas apropiadas para el individuo. Y para este criterio, con que una de las tres deficiencias se presente, ya sea la conceptual, la social o la práctica, se cumple el criterio B. Y el criterio C es cuando
el inicio de esta deficiencia se produce durante el desarrollo individual. ¿Le puedes dar a la anterior? Ok, características asociadas que apoyan al diagnóstico. Estas son varias, se las voy a decir a continuación. La primera son dificultades para el registro social, evaluación de riesgos, motivación, comportamientos disruptivos y agresivos, ingenuidad y credulidad, que esto desemboca que puedan ser fácilmente arrastrados por otras personas, victimización de terceros y riesgo de maltrato físico. También uno de los más importantes es que tienen riesgo al suicidio, ya que tienen falta de conciencia del riesgo y del peligro. Y el porcentaje de lesiones puede llegar a ser muy elevado, depende de la persona. ¿Me regalas la siguiente? Creo que vas tú. Ok, pues yo les voy a hablar sobre la prevalencia y el desarrollo y curso de la discapacidad intelectual. Bueno, la discapacidad intelectual tiene una prevalencia global en la población general, que es aproximadamente del 1%, pero las tasas varían según la edad de la persona. La prevalencia de discapacidad intelectual grave, que es la que nos mencionaba anteriormente, es aproximadamente de 6 personas por cada 1000. Bueno, el desarrollo y curso inicia la discapacidad intelectual durante el periodo de desarrollo. Los hitos motores del lenguaje y sociales retrasados se pueden identificar en los primeros 2 años de vida y en los casos de discapacidad intelectual más graves, que son más evidentes. Mientras que los niveles leves pueden no ser identificables hasta la edad escolar, cuando de pronto comienza a verse dificultad para el aprendizaje del niño, ¿no? Se empieza a ver y ya comienzan a notar algo, entonces puede ser identificable hasta entonces cuando ya se encuentra ya en edad escolar. Bueno, los factores de riesgo y pronóstico. Estos factores son genéticos y fisiológicos. Un ejemplo de ello son las variaciones en la secuencia o el número de copias o de uno o más genes que tiene, los trastornos en los cromosomas, errores de nacimiento del metabolismo, malformaciones cerebrales, enfermedades por parte de la madre, como puede ser la patología de placenta, y también las influencias ambientales de la familia, como es el caso del consumo de alcohol, de drogas, la exposición a productos que son tóxicos, y etcétera. Bueno, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y con el género. Se debe tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos del individuo, las experiencias vividas y el funcionamiento adaptativo dentro de su comunidad y ambiente cultural. Mientras que con respecto al género, el trastorno del desarrollo intelectual se da más en varones que en mujeres, con una relación de 6 por cada mujer. 6 hombres por cada mujer. El diagnóstico diferencial, bueno, se debe diagnosticar en todos los casos que los criterios A, B y C se cumplan. Pero hay una pequeña excepción. Se debe descartar una afección médica que puede explicar los criterios presentes en el individuo. Si se diera el caso, pues sería descartado este diagnóstico. Del mismo modo, es tomado en cuenta la gravedad, que ya se mencionó anteriormente, para poder clasificar de una manera más especificada la discapacidad intelectual de la persona.
Y ya por último, les voy a hablar de la comorbilidad. Bueno, en la discapacidad intelectual son frecuentes las afecciones mentales del neurodesarrollo, médicas y físicas, y se producen algunas afecciones. Por ejemplo, trastornos mentales, parálisis cerebral, epilepsias, y pues se vuelven mucho más frecuentes, de 3 a 4 veces más frecuentes, estas afecciones en las personas con discapacidad intelectual que en la población en general. Es importante también identificar síntomas como irritabilidad, desregularización del estado de ánimo, hostilidad, problemas de alimentación o de sueño. Para saber esto, bueno, se hace por medio de los informantes, que sea el padre, madre o tutor de la persona, quienes conviven con el individuo y nos comunican pues estas actitudes que son necesarias tomar en cuenta también. Bueno, y a continuación les voy a hablar sobre el retraso global del desarrollo. Este se presenta principalmente, o bueno, se diagnostica en personas menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se valora en los primeros años y no se cumplen con los hitos esperados en el funcionamiento intelectual. ¿Me arreglas lo siguiente? El siguiente que se puede dar o que se presenta se llama discapacidad intelectual, entre paréntesis, trastorno del desarrollo intelectual no específica, y este se presenta o se diagnostica en mayores de 5 años cuando la valoración del grado de discapacidad intelectual es difícil o hasta imposible de medir mediante un procedimiento aplicable disponible. Y esto se debe principalmente a un deterioro sensorial. Un deterioro pues, sensorial puede ser, por ejemplo, la ceguera o la sordera, que por culpa de impedimento no se puede desarrollar una evaluación como se debe. Y es cuando ya se le da el, el criterio de discapacidad intelectual no específica. Creo que eso ya es todo por nuestra parte. El TDC o trastorno del desarrollo de la coordinación es un trastorno que se caracteriza por una deficiencia en la adquisición y en la ejecución de actividades motoras. Por ejemplo, caminar, escribir, nadar, todo lo que cumpla una función de movimiento, pues, en el menor. Eh, este trastorno es un trastorno que afecta alrededor de los niños entre 5 a 11 años. Globalmente pues es afectado a 5 a 6% de la población infantil, y además es importante estudiarlo y pues obviamente prevenirlo o atenderlo, ya que puede traer alteraciones secundarias como podría ser el autoestima mermada, la obesidad, la ansiedad infantil, entre otros, ¿no? Entre los criterios diagnósticos encontramos el criterio A, que se centra en un déficit sustancial entre la edad cronológica y la capacidad intelectual del menor hacia ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, si un niño de 5 años pues ya debería caminar, ¿no? Y obviamente si gatea es porque puede existir este trastorno, o alguien que pues no puede controlar mucho sus manos al escribir y pues se le mueven mucho, ¿no? Es una forma de detectarlo. También pues en forma de la cara, ¿no? A veces hacen gestos raros o imprevistos, pues, y en la caligrafía sobre todo funciona mucho para detectarlo. En el criterio B encontramos que si el trastorno o bueno, el problema causa un problema en alguna área del desarrollo del menor, como podría ser la vida cotidiana o el académico, ¿no? De repente pues en la escuela no se le da bien, con las chavas tampoco, porque pues se empieza a mover y todo.
y en la vida pues va por la casa y se cae porque pues, no sabe caminar. En el criterio C encontramos que se encuentra, o más bien inicia en el periodo del desarrollo del menor. Y por último en el criterio D, por último, es importante analizar y, ¿cómo puedo decir? Y pues analizar que no se deba a otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, el del desarrollo intelectual o alguna deficiencia neurológica, como podría ser una... Bueno, ahora pasando con los trastornos motores. Estos son padecimientos neurológicos complejos que pueden provocar movimientos anormales o involuntarios, o pueden afectar a la capacidad de controlar el movimiento del cuerpo. Estos son dos. Yo les voy a hablar ahora sobre el trastorno de movimientos estereotipados. La característica principal de este es que se debe de presentar un comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin un objetivo. Estos pueden ser movimientos rítmicos de la cabeza, de los brazos o del cuerpo, y pueden estar o no respondiendo al esfuerzo del niño por querer pararlos. En el caso de los niños que tienen un desarrollo normal, se pueden parar los movimientos distrayéndolos o guiando su atención hacia alguna otra actividad para que dejen de hacerlos. Pero en el caso de los niños que sí presentan un trastorno del neurodesarrollo, es menos probable que respondan a estos intentos. También se puede dar los casos en los que los niños presenten comportamientos de autocontrol, como por ejemplo sentarse arriba de las manos o envolverse los brazos en la ropa. Los movimientos van a variar mucho y va a depender de cada niño. También va a variar el tiempo. Se pueden producir muchas veces durante el día y pueden durar unos pocos segundos a varios minutos o hasta más tiempo. Puede ser que también pasen varias semanas entre episodios y van a depender también del contexto, porque pueden darse cuando está emocionado, estresado, cansado o aburrido. Pasando con los criterios diagnósticos, en el criterio A se menciona que se debe de cumplir con la característica principal, que es que se debe de dar el comportamiento motor repetitivo, que sea aparentemente guiado y sin un objetivo. Aunque también puede haber casos en los que el comportamiento sí tenga una utilidad, como por ejemplo el reducir la ansiedad ante alguna situación estresante. En el criterio B se menciona que el comportamiento motor repetitivo debe de interferir en las actividades del niño, como sociales, académicas u otras, y pueden dar lugar a alguna autolesión. En el criterio B menciona que debe de comenzar en las primeras fases del desarrollo, y en el criterio D se menciona que el comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, alguna afección neurológica, o no se explica mejor por algún otro trastorno del neurodesarrollo o mental, como por ejemplo la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el cabello, o el trastorno obsesivo compulsivo, que también se puede llegar a confundir. Al momento de realizar el diagnóstico se debe de tomar en cuenta ciertos especificadores, como por ejemplo se debe de mencionar si el trastorno se acompaña de comportamiento autolesivo. Dentro de los comportamientos que se pueden clasificar como autolesivos pueden ser como golpearse la cabeza o alguna otra parte del cuerpo como la cara, morderse los labios, las manos o alguna otra parte del cuerpo también, o como por ejemplo picarse los ojos. Se puede también combinar estos comportamientos con movimientos que sean un poco más simples, como ladear la cabeza, mecer el torso o agitar cosas delante de la cara de manera muy repetitiva. También se debe de especificar si el trastorno no se acompaña de un comportamiento autolesivo. Y estos, por ejemplo, podrían ser como mecer el cuerpo, hacer aleteos o movimientos rotativos con las manos, movimientos rápidos con los dedos delante de la cara, agitar o aletear los brazos y asentir con la cabeza sin razón.
También se debe de especificar si el trastorno está asociado a alguna afección médica, genética, a algún otro trastorno del neurodesarrollo o a algún factor ambiental conocido, como por ejemplo el síndrome de Lesch-Nyhan, la discapacidad intelectual, que es muy común que se asocie con esta, o a una exposición intrauterina por alcohol. También se debe de especificar si los comportamientos son leves, es decir, que los síntomas desaparecen fácilmente mediante un estímulo sensorial o alguna distracción, si son moderados, es decir, que los síntomas requieren medidas de protección explícitas y modificación en el comportamiento, o si son graves, lo cual implicaría que se necesita una vigilancia continua y medidas de protección para prevenir lesiones graves. Esto puede darse porque los comportamientos que pueden ser autolesivos, su gravedad va a depender de la frecuencia, el impacto en el funcionamiento adaptativo y las lesiones corporales que puedan causar, ya que pueden causar desde hematomas leves o eritomas por los golpes de la mano contra el cuerpo, hasta laceraciones o amputaciones de los dedos, y el desprendimiento de la retina por los golpes en la cabeza también puede ser común. Entonces se debe de especificar la gravedad. En cuanto a la prevalencia de este trastorno, los movimientos estereotipados simples son muy comunes en los niños que tienen un desarrollo normal, pero los movimientos complejos son menos comunes y solamente se da en un 3 a 4% de los casos. En el caso de los niños que presentan alguna discapacidad intelectual, tienen una probabilidad del 4 a 16% de padecer estereotipias y autolesiones, además de que es más común en los que tienen una discapacidad intelectual grave. En cuanto al desarrollo y curso de este trastorno, comienza normalmente en los primeros 3 años de vida. Los movimientos que son simples son frecuentes en la infancia y pueden estar implicados en la adquisición del dominio motor. Entre los niños que desarrollan estereotipias motoras complejas, aproximadamente el 80% presenta síntomas antes de los 24 meses, el 12% entre los 24 y los 35 meses y el 8% a los 36 meses o más tarde. Además, en la mayoría de los niños con desarrollo normal, estos movimientos se resuelven con el tiempo o se pueden suprimir. Entre los individuos con discapacidad intelectual, los comportamientos estereotipados y autolesivos pueden persistir durante muchos años, aunque el patrón de las autolesiones puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, ya por último, los factores de riesgo pueden ser ambientales o genéticos o fisiológicos. Puede ser por aislamiento social, que puede ser un riesgo para la autoestimulación, lo cual podría progresar en movimientos estereotipados con autolesiones repetitivas. También puede ser por estrés ambiental, miedo, por un funcionamiento cognitivo bajo, por alguna discapacidad intelectual de moderada a grave o profunda, por algún factor ambiental, por algún fenotipo conductual en los síndromes neurogenéticos o por alguna afección médica como una infección de oído medio, a problemas dentales o reflujo gastroesofágico. Bien, continuando con el tema, tenemos el trastorno específico del aprendizaje, el cual entendemos como dificultad de procesamiento de base neurológica. Otra vez. Bien, continuando con el tema, tenemos el trastorno específico del aprendizaje. Son dificultades de procesamiento de base neurológica, las cuales pueden y llegan a interferir con el aprendizaje de las habilidades básicas, tales como la lectura, la escritura o destrezas matemáticas. Se producen a pesar de las oportunidades educativas adecuadas, a pesar de que un niño tal vez niño o niña estén en un nivel académico o que nunca haya tenido rezago académico, pueden llegar a presentarlos, pero también pueden interferir con las habilidades de nivel superior, tales como la organización, la planificación del tiempo, el razonamiento abstracto, la memoria y la atención a corto y a largo plazo. Los trastornos específicos del aprendizaje no se deben confundir con problemas de aprendizaje, los cuales son dificultades globales en lugar de específicas, las cuales son el resultado de un trastorno del desarrollo intelectual, de discapacidades visuales, auditivas o motoras, o inclusive dificultades emocionales, desventajas ambientales, culturales o económicas. No es lo mismo que un niño que
tal vez tiene una mala rigidez en su columna, que tenga miopía, astigmatismo, que tenga algún problema tanto físico como a lo mejor ya psicológico que interfiera con su aprendizaje. No es lo mismo ya que tenga como un problema específico del aprendizaje. Entonces, son condiciones de vida, lo que significa que no suelen curarse o arreglarse. O sea, no es como que sea una enfermedad que te tomas una pastilla y la curas, no. O sea, son resistentes a una intervención, son retos para toda la vida. Sin embargo, con el apoyo e intervención adecuada, con un acompañamiento psicopedagógico, monitoreado o tal vez con algún maestro particular, las personas con discapacidades específicas del aprendizaje pueden lograr el éxito en la escuela, en el trabajo, en las relaciones interpersonales y en su comunidad. Existen varios casos de famosos que sufren de dispraxia, de dislexia, que a pesar de estos trastornos específicos del aprendizaje, han llegado a superarlos, los viven con ellos y triunfan en su ámbito. O sea, no necesariamente el hecho de padecerlo significa que vas a tener una vida sumida en el fracaso. O sea, puede que sea un poco más complicada, pero no significa que sea imposible de sobrellevarlo. Entonces, las personas que tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden tener una o varias dificultades específicas de las habilidades académicas. El correcto diagnóstico e intervención temprano son claves para evitar que un TEA o un trastorno específico del aprendizaje afecte negativamente el proceso de información del niño. Tenemos, por ejemplo, algunas dificultades del lenguaje expresivo, dificultades del lenguaje receptivo, o sea, cómo escucha y cómo se expresa. Tenemos dificultades del lenguaje expresivo escrito y del lenguaje expresivo receptivo, cómo es que entiende lo que está escribiendo y cómo él entiende lo que está leyendo. Tenemos también las dificultades de las habilidades matemáticas básicas y las habilidades de las matemáticas aplicadas y resolución de problemas. Entendemos también entonces que los trastornos específicos del aprendizaje son discapacidades específicas en el aprendizaje escolar que llegan a interferir con la capacidad del estudiante para que él escuche, para que él piense, hable, escriba, deletree o haga cálculos matemáticos. Por tanto, quienes padecen este trastorno pueden tener dificultades para la lectura, la escritura y las matemáticas. Tenemos algunos ejemplos como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, que son condiciones que también afectan en el área, son trastornos específicos del aprendizaje. La dislexia, por ejemplo, es de las más conocidas y estudiadas y es una discapacidad que afecta en la lectura y las habilidades relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Pueden diferir en cada individuo afectando la fluidez de su lectura, cómo decodifica, cómo comprende, cómo recuerda, cómo escribe, su ortografía e inclusive a veces el habla. En el caso de la disgrafia tenemos, son dificultades que exteriorizan las personas incluyen escritura a mano ilegible, o sea, que su escritura, su trazo sea que no se entienda, no pueda ser legible, que parezcan figuras en vez de letras o algo por el estilo, que tengan déficit en la distribución espacial del papel, que a pesar de tener el margen de un papel, se salgan de las líneas, no comprendan o su escritura en vez de ser lineal sea un poquito más en diagonal y no tengan como ese sentido de orientación en la escritura. También puede imposibilitar para pensar y escribir al mismo tiempo. No puede escribir y tal vez razonar al mismo tiempo, tiene que hacer una u otra. Y la discalculia son las personas que padecen esta condición también pueden tener una mala comprensión en los símbolos matemáticos, presentar dificultades para memorizar y organizar números, tener dificultades para comprender la hora e inclusive para contar. Confunden números, confunden los símbolos, pueden confundir el más con el menos o por el por, la división. El mismo hecho de leer la hora analógica o digital les llega a representar un reto porque no es que no lo entiendan, sino que no saben decodificar la información que están observando. Bien, y ya para darles un cómo diagnosticar tal vez uno o más de estos subgrupos que les he estado hablando, ya lo dijo con mi compañero Aldo. En cuanto a los criterios diagnósticos, hay 4. El primero es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando
evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses. Y bueno, a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. La primera de estos síntomas que menciona es la lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo, lo cual se refiere a es la lectura de palabras sueltas en voz alta, pero que esta lectura es lenta o duditativa. La segunda son dificultad para comprender significado de lo que lee. O sea, puede leer perfectamente cualquier oración, cualquier texto, pero no comprende realmente lo que está leyendo, las oraciones, el sentido, las inferencias. La tercera son las dificultades ortográficas. Aquí, por ejemplo, es cuando una persona añade, omite, sustituye vocales o bueno, consonantes, pues, o sea, cambia letras. Eh, la cuarta son las dificultades para la expresión escrita, que es, o sea, cometer muchos errores gramaticales, de puntuación, organizar mal los párrafos, que no pueda expresar claramente las ideas que está escribiendo, pues. Eh, la siguiente son dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Pues no, tal vez no comprender los números, cuál es mayor que otro, qué relaciones tiene un número con otro y ese tipo de cosas. Y la dificultad con el razonamiento matemático, que es el sexto. Y aquí, por ejemplo, es una dificultad para aplicar, no sé, alguna fórmula o alguna manera este, de resolver un problema matemático, no saben qué fórmula usar o qué tipo de operación utilizar para resolverlo. Y luego vamos al criterio B, que aquí habla de las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, o sea, pues con pruebas estandarizadas eh, en una evaluación clínica. En individuos de 17 o más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Entonces, bueno, está aquí, aclara que sí tiene que haber eh, una interferencia significativa en el rendimiento académico de la persona para poder pues decir que tiene un trastorno de este tipo, ¿no? Ah, chinga. Ya casi. Ahora el criterio C son las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero no pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. O sea, por ejemplo, no es de que en cualquier momento, se me comió una coma o me comí un acento, ya tengo este trastorno, ¿no? O sea, pues es en ciertos momentos específicos en los que se puede ya diagnosticar. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de exámenes cronometrados, lectura cronometrada, escribir o leer informes complejos y pues con una fecha límite, ¿no? O sea, pues a final de cuentas, sí tener como un plazo forzoso para hacer las cosas. Y por último, el criterio D es las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. O sea, por ejemplo, pues si una persona, un niño, intenta leer algo, pero necesita lentes y todavía no le han dado lentes o no se han dado cuenta que necesita lentes, pues sí es muy probable que batalle para leer o batalle para, pues sí, para leer en voz alta igual algo que está lejos y demás. Entonces tendríamos que ver si es que tiene este trastorno
o si en realidad pues solamente necesita lentes y pues obviamente no va a leer con facilidad, ¿no? Y bueno, estos son los 4 criterios diagnósticos. Eh, Ahora, las especificaciones son 3 tipos, con dificultades en la lectura, que es problemas con la precisión en la lectura de palabras, velocidad y fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. La segunda es con dificultad en la expresión escrita, que pues es los errores ortográficos, gramaticales, de puntuación, que no haya como esta claridad u organización a la hora de escribir algo. Y por último, la dificultad matemática, que pues son la memorización de operaciones, calcular bien, eh, un razonamiento matemático correcto y pues ahora sí que sea adecuado a su edad, ¿no? A su edad cronológica. Y pues obviamente también especificar la gravedad, si es leve, moderado o severo. Y ahora, pues bueno, van a exponer acerca de los trastornos de comunicación. Los dejo con mis compañeros. Así nomás quedó, güey. Sí, güey, ya. Güey, ¿se escucha mucho este ruido de fondo o no? No, de hecho yo no lo estoy escuchando. Ah, bueno, va. Muy bien, entonces yo soy Grace y ahora les voy a hablar sobre los trastornos de la comunicación. Empezando por el trastorno del lenguaje. Este nos dice que existen dificultades persistentes en la adquisición del uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos o cualquier otro, debido a deficiencias de la comprensión o la producción. Esto incluye vocabulario reducido, es decir, poco conocimiento y poco uso de las palabras, tienen un léxico corto con lo reducido, con lo esperado a su edad, una estructura gramatical limitada, es decir, que sus capacidades para armar oraciones, poner las palabras en orden, están un poquito limitadas, considerando las reglas gramaticales. Un ejemplo para que entiendan este punto número 2 sería, por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo un idioma, que de repente no conjuga bien las palabras, las cambia de orden y se escucha un poquito raro. Pero bueno, no es el caso de que alguien está aprendiendo un idioma. En este caso sería alguien que habla su idioma nativo y aún así tiene la dificultad para seguir las reglas gramaticales que se aprenden pues, con la práctica, ¿no? En el punto número 3 tenemos que también hay un deterioro del discurso. Esta pues es una dificultad para conectar las frases que en el punto 2 para quienes pueden armar frases o aunque no puedan, tampoco pueden generar, no pueden formular discursos muy extensos, tienen dificultades para describir cosas, por ejemplo, cuando se trata de hablar durante un tiempo prolongado, es cuando tienen este tipo de problemas. Dentro del criterio B, tenemos que las capacidades están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado a su edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz y la participación social, los logros académicos, en lo laboral, individual o incluso una combinación de estos factores. Es decir, que tiene que haber un deterioro clínicamente significativo que cause una problemática en la vida de la persona. En el criterio C, tenemos que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, infancia, adolescencia, y que las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, sensorial o de otro tipo, o alguna disfunción motora, o otra afección médica o neurológica. Esto se refiere a que sea algo que no esté físicamente reflejado en el cuerpo, es decir, obviamente no se le va a notar a alguien con solo ver su persona, pero tal vez si se le hace algún estudio, alguna tomografía, va a salir en los resultados. Entonces, en ese caso no se le podría atribuir a un trastorno del lenguaje.
Y bueno, esto no se explica mejor por una discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual o algún retraso global de desarrollo. Después, dentro de este mismo grupo de trastornos de la comunicación, tenemos lo que es el trastorno fonológico. Dentro del criterio A tenemos que hay una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Esto se refiere más a la forma en la que una persona emite los sonidos y que estos sonidos no se entienden. El mensaje no se comunica de una forma satisfactoria. Tenemos en el criterio C que esta alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, lo que ya hemos dicho, que interfiere en lo laboral, académico, en lo individual o incluso en el conjunto de todos. Es decir, porque hay personas que tienen problemas para pronunciar de la forma correcta las palabras, pero aún así se van a entender. Entonces, aquí se refiere a que realmente esto le causa una problemática porque no se puede comunicar con quienes lo rodean. En el criterio C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo y se habla en el D que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas, adquiridas u otras afecciones médicas, igual como en otros trastornos, ¿no? Esto no se le puede atribuir a parálisis cerebrales, a traumatismos o hipoacusias. Entonces, bueno, después pasamos al siguiente. Tenemos trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o como normalmente se conoce, que es algo relativamente común, el tartamudeo. Entonces, pues aquí hablamos de la fluidez. La anterior era de la forma en la que se emite el sonido. Aquí se habla de la fluidez. Debe haber una alteración en la fluidez y la organización temporal normal del habla, que es inadecuada para la edad del individuo y sus habilidades, que además persiste con el tiempo y se caracteriza por una aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Les voy a presentar. Aquí tenemos, el número 1 sería la repetición de sonidos y de sílabas. Número 2, prolongación del sonido de consonantes y de vocales. Es como cuando una persona alarga la palabra, es decir, palabra, comida y cosas así, se hace como el alargamiento, ¿no? Número 3, palabras fragmentadas. Por ejemplo, pausas en medio de una palabra, es decir, comida. Como si primero recuerdan la primera parte y después la segunda. Cama y cosas así. Número 4, bloqueo audible o silencioso. Se parece mucho a la anterior, pero estas pausas no se presentan a la mitad de una palabra, sino cuando están a la mitad de una frase. Y son muy extensas. Bueno, no tanto, a lo mejor unos 3, 4 segundos, pero sí son notorias. Se nota el vacío ahí. También tenemos los circunloquios, que estos son la sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. Es decir, el individuo ya identifica cuáles son las palabras que le causan conflicto pronunciar o articular, entonces las evita. Y también pues viene encadenado con los otros 2 puntos anteriores. Al estar tratando de buscar una palabra sustituta, pues entonces se quedan así. Existen estos espacios, estos vacíos a la mitad de una oración, lo que pues dificulta la fluidez también. Tenemos número 6, palabras pronunciadas con un exceso de tensión física. Esto lo podemos notar en la expresión facial, como la mandíbula tensa, a lo mejor los labios como que no fluyen mucho en los movimientos. Y como número 7 tenemos la repetición de palabras completas monosilábicas.
Por ejemplo, decir el típico yo o tú al inicio de una oración. El yo comí. Y cosas de ese estilo. Yo creo que más de una persona conoce a alguien que tiene este tipo de problemáticas. Continuamos. El criterio B habla de que la alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz y cualquier ámbito de su vida, social, laboral, escolar, individual, la combinación de estos, y esa persona identifica la dificultad, entonces siente ansiedad por eso. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo y como nota menciona que existen casos en los que el inicio es tardío, pero en estas situaciones estaríamos hablando de un trastorno de la fluidez de inicio en el adulto, que ya viene en otro apartado, pero sí existe, sí se da el caso. Ahorita estamos hablando del inicio en la infancia, específicamente. Si inicia después, ya es otra cosa. Y como criterio D, pues esta alteración no se puede atribuir a algún déficit motor sensitivo del habla, disfrencia asociada a un daño neurológico o a alguna otra afección médica. Y no se explica mejor por ningún otro trastorno mental. Es decir, pues no puede haber traumatismos, hay otra afección médica como el ictus, no tiene nada relacionado con esto. Entonces, bueno, tenemos otros trastornos que ya les va a comentar mi compañera Ivania, pero muchas Hola gracias. compañeros, buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento estén viendo este video, pero espero que se encuentren muy bien. Y bueno, yo soy su compañera Ivania y les voy a hablar sobre los últimos dos trastornos del lenguaje, los cuales son el trastorno de la comunicación social pragmática y el no especificado. Bien, el primero es el trastorno de la comunicación social pragmática. Este se caracteriza principalmente por las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, que se manifiesta en los siguientes factores. El primero es deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, por ejemplo, saludar o compartir alguna información, como a qué lugar vas a ir, etc. Que sea de acuerdo al contexto social. El número 2 sería el deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha. Por ejemplo, si tengo que cambiar el contexto si yo hablo con un adulto o con un niño, o también ya sea en un aula o con mi compa, ¿no? Y el número 3 sería dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como por ejemplo respetar el turno de cada persona y también saber utilizar los signos verbales y no verbales para regular la interacción, como son los tonos de voz, las onomatopeyas, por así decirlo, gritos, todo eso. El número 4 son las dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente y las cosas no literales, por ejemplo, las metáforas. Ok, estas deficiencias características en este trastorno les causa deterioro en lo social, en lo personal, en la escuela, en el trabajo, etc. Y estos síntomas también se comienzan a presentar en las primeras fases del periodo de desarrollo. Y estos síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad de dominios de morfología y gramática, y nos explican mejor por otro trastorno, en especial el autismo. Ok, y por último sería el trastorno de la comunicación no especificado. Este básicamente se trata cuando una persona reúne criterios de algún otro trastorno, pero no todos, no los suficientes, entonces no se puede encasillar en uno solo, entonces ponemos no especificado para más fácil. Y sin embargo, estas deficiencias también deterioran en lo laboral, en lo social, en lo personal, etc. Les agradecemos a todas y a todos su atención, no sin antes recordarles que los trastornos del neurodesarrollo que les explicamos anteriormente
deben de ser correctamente diagnosticados antes de emitir un juicio. Y para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo, se pueden realizar una prueba de evaluación del desarrollo, que es una prueba que indica si los niños o niñas están aprendiendo las habilidades básicas en el momento adecuado o si es posible que tengan un retraso en su desarrollo. Esta prueba la debe realizar un experto mediante una serie de preguntas a los padres y mediante la observación hacia el comportamiento de la niña o del niño. Esta evaluación puede complementarse con pruebas de audición, de vista, pruebas genéticas y neurológicas. Esto parte porque existen diferentes factores que pueden afectar el desarrollo normal del cerebro. Estas causas se pueden clasificar de manera congénita, prenatal, perinatal o postnatal. La metodología que suele sugerirse para el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo se basa en facilitar la comunicación y estimular el neurodesarrollo del niño o la niña. Este se puede conseguir mediante el establecimiento de unos objetivos en conjunto con la familia y coordinados en todo momento con el colegio y los demás profesionales. En cualquier caso, el tratamiento de este tipo de trastornos siempre va a depender en función del tipo de trastorno y los síntomas que predominen. Por ello, los tratamientos se pueden dividir en farmacológico o no farmacológico. Recordar siempre que debe de estar acompañado de un especialista. Sería todo por nuestra parte. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias a todas y todos.